Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. La pregunta de esta noche es, ¿por qué tenemos que estar pasando problemas? Alguna vez alguien dijo, pero a mí me dijeron que la vida cristiana era color de rosa, que ya no iban a haber más problemas, que cuando yo entregara mi vida a Cristo, Él iba a solucionar todo lo que tenía cargando yo en mi espalda. Bueno, la segunda parte sí es cierto. Sin embargo, el cristiano no está exento de pasar problemas. Todos, tanto el incrédulo como el creyente, pasan problemas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios. ¿Por qué el cristiano pasa problemas y cuál debe ser la actitud de nosotros entonces para afrontarlas? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, Pablo va a ser el hombre a dar el ejemplo en esta noche de cómo se afronta bíblicamente una dificultad. 2 Corintios 12, versículo 6 en adelante. O bueno, desde el 1, para entender el contexto, pero vamos a estar estudiando desde el 6. Dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí viene nuestro estudio de esta noche. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hasta ahí nada más. Vamos a orar, hermanos, pidiendo dirección. Padre amado, nos acercamos a tu presencia y nos encomendamos para que en esta noche tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. De todos, Señor, de todos, incluso de quien te habla, Padre. Cada día perfecciona a tu iglesia, perfecciónanos en cuanto al carácter, en cuanto al pecado con el que estemos tratando, Señor, y que en esta noche no salgamos de este lugar de la misma manera como hemos entrado. Nos encomendamos a ti en tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, voy a tener cuidado, no voy a hacer que hoy día me rebautice sin querer queriendo. Bueno, Pablo está hablando acerca de sí mismo. Pablo definitivamente era un hombre que había aprendido mucho acerca del Señor. Es más, él tuvo un encuentro con el Señor, se convirtió, iba camino a Damasco a matar cristianos, pero luego su vida dio un giro de 180 grados y desde ese momento Pablo fue un gran hombre de Dios hasta el día de su muerte. Y nos deja definitivamente un gran legado, y las enseñanzas de su vida la podemos encontrar en la palabra de Dios. No estoy idolatrando a Pablo, por si acaso, simplemente estoy mencionando algunas cosas importantes que él hizo. Y él estaba recibiendo una revelación. En ese tiempo
del tiempo de Pablo, recibir una revelación era algo sumamente importante, cosa que ya no sucede hoy en día. No se abre el techo y escuchamos la voz audible del Señor. Ya no sucede eso porque ya tenemos aquí la palabra más fiel, su palabra, la palabra de Dios. Sin embargo, en ese tiempo era algo maravilloso, de lo cual Pablo podría haberse jactado. Sin embargo, acá va a empezar a tratar con ciertos puntos en su vida. Y vamos a dar lectura una vez más, desde el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí está, un problema. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, Pablo estaba pasando por una gran dificultad. Él le llama el aguijón en la carne. Todos nosotros seguramente tenemos un aguijón en la carne. Puede estar usted enfermo hace mucho tiempo de algo que todavía no se cura. Esperemos que lo haga. De repente tiene a alguien que lo está molestando durante mucho tiempo. Quizás un familiar inconverso que se está burlando durante meses ya de usted porque va domingos con una Biblia bajo el brazo a la iglesia. De repente tiene un vecino, un amigo que hace burla de su fe, de repente de la música que usted escucha, de sus actitudes, de sus respuestas, de su forma de ver la vida. También puede ser un aguijón en su carne para usted, porque de alguna u otra forma lo incomoda. Y Pablo tenía un aguijón en la carne. Y vamos a ver en 3 sencillos pasos cómo es que Pablo afrontó esa dificultad. Lo primero que él va a tratar aquí es con su orgullo. Lean nuevamente. Y para que la grandeza, estamos en el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Esta es la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué el cristiano en ocasiones pasa por problemas? No estamos hablando de las consecuencias de haber pecado, sino por los problemas cotidianos de la vida. Y lo primero que está diciendo Pablo es, para que no me exaltase sobremanera. Muchas veces los problemas que llegan a nosotros nos hacen acordar quiénes somos. Y trabajamos con nuestro orgullo. ¿Quién fue el primero que cayó por orgullo? A ver, ¿quién se acuerda? Ahí está el hermano, ¿no? Bueno, seguro otros hermanos también lo dijeron. Satanás, definitivamente. Satanás, hablando de Satanás, bueno, Satanás, que era nada más y nada menos que el líder de alabanza, ¿no? Qué tal cargo, ¿verdad? Era su brazo derecho de Dios. Sin embargo, se enorgulleció. Y ese orgullo trajo consecuencias eternas para él. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos de igual forma en posiciones, digamos, un poco altas en el trabajo o incluso acá en la iglesia. Como alguien una vez dijo, tú tienes que ser así porque tú eres líder, decía. Y yo me preguntaba, ¿de verdad? ¿Por qué es líder o por qué es hijo de Dios? Y había estado jugando con las palabras diciendo, tú tienes que comportarte de esta forma porque tú eres líder. Pero esa no es la llamada de atención correcta, porque nosotros no estamos jugando con cargos. Ser líder o estar a cargo de un ministerio, de un grupo de personas, no te hace más. Sí, te exige mucho más porque tienes que dar el ejemplo, pero no te hace más. Satanás se enorgulleció y dijo, bueno, soy hermoso, tengo mucho más poder, mucha mayor autoridad, yo puedo ser incluso mejor que Dios. Y bueno, ya sabemos la historia. Definitivamente nadie puede ser mejor en nada que Dios. Y los problemas muchas veces nos recuerdan a nosotros de que no somos nada. Como en la mañana estábamos leyendo, los que estuvieron en el primer culto, en Isaías 1, somos trapos de inmundicia. Somos trapos de inmundicia salvados que adoran a un Dios 3 veces santo. Pero no nos quita que seamos trapos de inmundicia.
increíblemente, por si en algún momento hemos pensado, como yo tengo mi empresa, me va bien acá, asisto a la iglesia fielmente, doy al Señor sin faltar ni un domingo, me va todo bien. Y cuando llegan los problemas decimos, Señor, ¿pero por qué? Qué ingrato eres, Señor. Mira cómo yo te soy fiel a ti en todas las cosas y permites que suceda esto. Y en ocasiones lloramos porque son problemas bastante fuertes. Seguramente es normal llorar por las cosas que pasamos, pero de ninguna manera nosotros podemos reclamarle a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama orgullo. El orgullo hace que una persona piense que Dios le debe algo, como explicaban también en la mañana. Definitivamente Dios no nos debe nada, más bien le debemos a Él todo, porque nos ha dado todo. Nos ha dado salvación gratuita, no tuvimos que dar ni un centavo para tener una nueva vida en Cristo. Y lo primero entonces es que los problemas de la vida, las dificultades, nos recuerdan quiénes somos y trabaja en nuestro orgullo. En pensar que como somos cristianos y estamos fielmente ahí en los caminos del Señor, ya no nos va a pasar nada. Pero esto no es así. Ahora, lo segundo es una consecuencia también de cómo tiene que ser nuestra actitud cuando afrontamos problemas. Y sigamos leyendo. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces ha rogado Pablo? 3 veces, no una vez. Y no fue solo una oración más, sino que Pablo estaba rogando al Señor. Y rogar no es decir, por favor, Señor, tú que eres bueno y todopoderoso, ayúdame. Eso no es rogar. Bueno, estás orando a Dios, pero eso no es rogar. Rogar es literalmente tirarte al piso o arrodillarte y suplicar la ayuda y la misericordia de Dios. Eso es rogar. Una vez lo he visto, porque en la Biblia y en el diccionario también uno puede decir, rogar es esto. En la Biblia mencionan muchos casos de alguien que ha rogado, pero solamente una vez, personalmente, yo he visto a alguien que ha rogado a Dios. Solamente una vez, yo personalmente lo he visto. Y lo voy a contar de manera muy general con el permiso de mi mamá que está atrás. Ha sido la única persona que yo he visto que ha rogado de verdad a Dios. El año pasado, si no me falla la memoria, o hace 2 años, no recuerdo, cuando estábamos en plena pandemia, teníamos a un familiar enfermo del COVID. Mi tío, para ser más exacto. Pero bueno, había un problema con mi tío. El problema con mi tío es que él no era creyente. Entonces, en la casa, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, sabíamos a dónde mi tío estaba yendo y que no le quedaba mucho tiempo. Era un momento de bastante angustia porque estábamos contra el reloj. Mi tío cada vez empeoraba y teníamos que buscar una última oportunidad para presentarle el Evangelio. Y yo recuerdo una noche, 2 días antes más o menos de que mi tío falleciera, recuerdo que estaba en el cuarto, estaba con la luz apagada, con mi hermana, no sé dónde está mi hermana, por ahí está, ahí está. Estaba con mi hermana sentados en la cama y mi mamá estaba al otro extremo del cuarto y empezó a rogar, hermanos. No estaba orando, estaba rogando. Se arrodilló, empezó a llorar y literalmente estaba suplicándole misericordia a Dios. Y las palabras que ella decía es: Señor, solamente una oportunidad más, es mi hermano, dijo mi mamá. Y lo dijo tantas veces, y yo ahí dije en mi mente y en mi corazón, dije, ahora entiendo lo que significa rogar de verdad. Yo estaba orando todos los días con mi hermana, con mi papá, estuvimos orando, sí,
por la salvación de mi tío, para que le dé su último momento de lucidez, pero no estábamos rogando. Y mi madre nos enseñó a rogar. Y Pablo lo que estaba haciendo, volviendo ya al texto bíblico, Pablo no había rogado solo una vez. Pablo había rogado 3 veces. Ahora, no sabemos si en la primera rogativa hubo respuesta, o en la segunda no sabemos tampoco, pero en la tercera sí. Pero antes de pasar a este tercer punto, quiero mencionar cuán importante es para el cristiano la oración. Busquen por favor en Mateo 26:40, palabras de Jesucristo a sus discípulos. Ya no quedaba mucho tiempo para lo que se le avecinaba al Señor Jesús. Me estoy refiriendo a su arresto y su pronta crucifixión. Mateo 26:40 dice, el contexto es que Jesús estaba con sus discípulos en Getsemaní, estaban orando. En realidad Jesús, versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto dice? 1 hora. Y yo siempre me he preguntado, ¿hay un límite para orar o hay un mínimo para orar a Dios? Y la verdad es que con los años de creyente empecé a entender un poco de que no se trata específicamente de un momento. Como quien dice, sistemáticamente en la noche yo voy a orar y al despertar también, pero después ya no. Entonces me aprovecho mi 1 hora en la noche y 1 hora en la mañana y ya superé a los discípulos. No. Lo que he ido aprendiendo es que usted puede orar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier posición corporal, porque algunos extremistas, he escuchado de otras denominaciones, dicen, solamente se puede orar a Dios de rodillas, necesitas mostrar respeto a Dios. Bueno, pero usted puede orar cuando está caminando al trabajo, camino a la universidad, yendo a visitar a un hermano o a un familiar, de repente está sentado en el micro, puede orar, de repente puede hacerlo arrodillado, sí, también. Lo importante, más que una posición corporal, es la posición del corazón, una posición de humillación, reconociendo a quién nosotros nos estamos dirigiendo, que no es nada más y nada menos que el creador de los cielos y de la tierra, y tu creador también, es tu creador. Y como les decimos a los niños en Río Seco cada sábado, porque les gusta hablar a los niños de Río Seco, decimos vamos a orar, así que máximo respeto a Dios, cerremos los ojos y no hablemos, nos estamos dirigiendo con el creador. Y los niños entienden, ya hacen silencio y estamos orando. Y hermanos, aprovechando esto, estemos orando por los chicos de Río Seco, están creciendo, no solamente en edad, sino también espiritualmente, hay un avance, así que apóyenos en oración. Cierro paréntesis. La importancia entonces de orar. En verdad, hermanos, el cristiano que no ora, o que ya dejó de orar hace tiempo, definitivamente es ya presa fácil de Satanás. Está buscando simplemente que usted se enfríe en los caminos del Señor y como león rugiente lo va a devorar. Simple y sencillo. Y va a caer. Va a tropezar. ¿Por qué? Porque usted se ha descuidado. Porque cuando vino un problema, usted dijo, Dios me ha abandonado, es cruel conmigo, ya no me ama, ¿cómo permite esto? Ya no voy a ir a la iglesia, ya para qué voy a orar si Dios nunca me responde, y se descuida y cae, hermano. Ante esta situación, simplemente recordar lo que le pasó a Job. Perdió todo en tan solo unos minutos. Perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió todo. Absolutamente todo. Seguramente lo que más le dolió fue la muerte de sus hijos. Sin embargo, hubieron 2 reacciones aquí.
la reacción de Job y la reacción de su esposa. Los dos sufrieron las pérdidas de sus hijos, de sus posesiones, de todo. Sin embargo, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y no atribuyó cosa mala a Dios. O sea, no le echó la culpa. Mientras tanto, la esposa dijo: bueno, maldice a Dios y muérete. ¿Cuál va a ser nuestra reacción o cuál es su reacción cuando llegan problemas a su vida? Yo no estoy con ustedes todos los días de la semana. Seguramente sus problemas serán tal vez más fuertes, quizás que los que yo paso. Pero no se trata de quién pasa problemas más fuertes que otros, sino sencillamente de observar lo que la Biblia nos está enseñando y cómo poder afrontarlo. Sencillamente así. Ahora, ya hemos visto este segundo punto acerca de la importancia de la oración. ¿Cómo afrontamos entonces los problemas? Orando. Y más que orando, si el problema es bastante fuerte, rogando a Dios, suplicando, implorando: por favor, Señor, ten misericordia de mí. Y lo tercero es ya la respuesta del Señor. Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hasta ahí nomás por ahora. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que usted debe haber superado el punto número 1, el orgullo. Que usted diga en su corazón, no solamente de la boca para afuera, sino en su corazón: yo no puedo solo, necesito de Dios. Y Dios lo está diciendo: que mi gracia sea suficiente para ti. ¿Necesitas algo más?, pregunta Dios. ¿Me cuestionas a mí por las cosas que te pasan? Tal como sucedió con Job, que empezó a hacerle preguntas a Dios, y Dios en algún momento dijo: a ver, espérame un ratito y antes de responderte, tú respóndeme esto. Y le dijo: cíñete los lomos, es decir, prepárate para lo que se te viene. Y el Señor empezó a preguntarle, y lo hizo añicos a Job. Y muchas veces nosotros nos quejamos de Dios y el orgullo empieza a aflorar en nuestras vidas porque creemos que merecemos más de lo que ya tenemos. Pero la verdad es que no merecemos nada. ¿O habrá algo que usted haya logrado sin la ayuda de Dios? Usted que ha terminado la universidad, de repente hace poco o hace años, ¿lo ha logrado sin la ayuda de Dios? Definitivamente no. Usted que durante el tiempo de la pandemia probablemente perdió el trabajo, pero luego encontró otro, ¿lo hizo solo o fue la ayuda de Dios? Usted que de repente tenía problemas en casa con su familia, pero que ahora todo se ha arreglado un poco más, ¿ha sido porque usted ha tenido buenas palabras de consejo o ha sido la ayuda de Dios? Definitivamente podemos seguir enumerando toda la noche tantas cosas y al final siempre la respuesta es: yo no lo hice, fue Dios. Me bastó su gracia, me bastó esa gracia que es tan común para todo ser vivo, como el sol y la lluvia que cae sobre justos e injustos, y me bastó sobre todo esa gracia eficaz que se dio en nuestras vidas. Y estoy hablando de la salvación. Usted es salvo por gracia. ¿Esto qué quiere decir? Porque Dios así lo quiso. Si Dios no hubiese permitido que su gracia le salvara, su fe no hubiera servido de nada. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Definitivamente, hermanos. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. ¿Esto qué quiere decir? En su debilidad. Que usted ya no luche más solo. Porque como dice en Jeremías, Él está conmigo como poderoso gigante. Él es quien pelea nuestras batallas. Él es nuestra torre fuerte. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar luchando solos? Obviando
la ayuda de Dios. No tiene sentido. Alguien te ofrece ayuda, te da la solución y le dices, no es necesario, yo puedo solo. Y después no puedes. Y muchas veces somos así. Y no podemos. Y nos olvidamos que había una ayuda y que la sigue habiendo y decimos, ¿por qué nunca me ayudaste, Señor? ¿Se da cuenta? Así muchas veces reaccionamos. Ya había una ayuda, dijimos, no te preocupes, está fácil, yo lo soluciono, ya lo he pasado antes, lo he superado, lo puedo volver a superar. Hermano, esa es la mentira más grande que el cristiano puede aceptar. No podemos hacer nada solos. Y no es necesariamente la frase necesitamos depender de Dios, sino que la frase más exacta sería dependemos de Dios. No es solamente necesitamos depender de Dios, sino ya dependemos de Dios. Su vida misma depende de Dios. Su vida débil, tan frágil, la cual está sostenida en las manos de Dios, depende de Él. Y si Dios deja de sostener su vida, ahí quedó. ¿Qué va a hacer usted? No puede alargar más tiempo a su vida. Al final, entonces, todo apunta al Señor. Y sigamos viendo. Versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades. Pero antes de seguir con esta lista, pregunto yo, ¿qué es el gozo para ustedes? No tiene que hablar, no se preocupe. Pero de repente usted piensa que el gozo es un sentimiento de alegría, un sentimiento de felicidad, de regocijo, en solo específicas circunstancias. No, el gozo no es un sentimiento, no es una emoción, para nada. Los que están llevando discipulados seguramente ya lo han visto. El gozo, más que eso, es una actitud del corazón. Y definitivamente nosotros, y esto tiene sentido, porque nosotros no vamos a estar sonriendo si es que hemos perdido a un ser querido, a menos que sea un psicópata, ¿no? ¿Quién se pone feliz porque perdió a un ser querido? Nadie. Es normal estar triste. Si perdiste el trabajo, ¿te vas a reír porque perdiste el trabajo? No. Javi está que se ríe. ¿Te peleaste con tu cónyuge? ¿Te vas a reír porque te peleaste con tu cónyuge? No. Entonces eso no es gozo. El gozo es la actitud con la que afrontamos una situación. ¿Y de qué se trata esta actitud? Es una actitud de confianza, sabiendo de que Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene sentido lo que vamos a leer. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, es decir, confío en Dios en las debilidades. Todos nosotros tenemos debilidades, pecados con los que luchamos y vamos a seguir luchando hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra. Probablemente usted lo tiene oculto y lo seguirá ocultando, pero yo le digo, en base a lo que estamos leyendo en este versículo 10, usted ponga toda su confianza en sus debilidades. Ya no lo oculte más. Ahora, no va a venir acá y pararse delante de todos, hermano, yo soy así, tal por cual. No es así. Usted puede conversar directamente con Dios a través de Jesucristo y contarle sus debilidades, sus luchas. Señor, mi pecado es este y nadie lo sabe. Pero no sabes cuánto daño me hace. Bueno, en realidad sí lo sabe. Y me hace mucho daño. Señor, ayúdame. Por otro lado están los cristianos que dicen, no importa, yo lo puedo sobrellevar. No pasa nada. Lo tengo desde la adolescencia y bueno, ya estoy hace 10 años así y no creo que afecte cuando me case, piensan algunos. Cuando me case ya tendré mi ayuda idónea, me hará hacer los devocionales, ya, pero no.
usted está luchando con el pecado y es cosa seria. El pecado es cosa seria, es una debilidad. Segundo, en afrentas, es decir, los diferentes obstáculos que se puedan presentar. Todos nosotros apuntamos hacia una meta. Pero en el camino, así como en el atletismo, porque Pablo hizo referencia, cuando usted lee carrera de la fe y varios puntos así, Pablo hace muchas veces referencia al atletismo. Y usted sabe que en el atletismo están las vallas, cada cierto tramo, cada ciertos metros, que el atleta tiene que saltar. Pero eso le demora 1 o 2 segundos, o microsegundos, pero algo le demora. Y si no salta bien, se cae. Se ha descuidado. O se confió. Pensó que podía pasarlo fácil. Y se confió. Y cayó. Porque no puso su confianza en el Señor. Siguiente. En necesidades pasamos todos. Aquellos que han perdido a sus padres desde muy niños, necesidad de un hogar, necesidad de un padre, una madre, que Dios puede suplir. Aquellos que han perdido el trabajo, necesidad de trabajo, de sustento, que Dios puede suplir. Y la lista sigue, y al final la respuesta es la misma, y Dios puede suplir. No hay nada difícil para Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Hermanos, ha creado todo. Lo que vemos, incluso hasta lo que no vemos. ¿Cómo no vamos a poder confiar en ese Dios? No tiene sentido, es algo ilógico. Más bien confiamos en otras cosas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en vez de confiar en nuestro Creador. Sigamos. En persecuciones, y gracias a Dios, que al menos no es como Pablo lo estaba afrontando en ese tiempo, que literalmente estaban persiguiendo a los cristianos para matarlo. De hecho, Pablo lo decapitaron, según la historia. Lo decapitaron a Pablo. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Entonces usted dirá, entonces esto no aplica para mí. No, sí aplica. Pero hermano, a mí nadie me persigue en la calle con una pistola o con un cuchillo para matarme o quitarme mi Biblia. Entonces, ¿cómo que persecuciones? ¿De qué me está hablando? Bueno, en su casa usted tiene a alguien que lo molesta por su fe, se burla de usted porque va todo bien con camisita, así como el hermano Javes. ¿Tiene a alguien que lo molesta porque es cristiano? Bueno, ese es un tipo de persecución también. Hay muchos cristianos que se han dejado llevar por los comentarios, por las críticas. ¿Por qué vas a la iglesia todos los domingos? O peor, todo el domingo. Todo el domingo vas a la iglesia, que no tienes nada que hacer. Se ríen, les ha pasado, ¿no? No tienes nada que hacer. Y ceden. Sí, ¿no? ¿Verdad? Mañana tengo que trabajar, mejor adelanto un poco para que mi jefe no me diga nada. Y ya no va a la iglesia. Bueno, por un culto, no creo que pase nada. Y comienza así, ¿no? Un culto, luego 2 cultos, luego ya no va. Y se olvida de Dios. A cuidarse de eso. Siguiente, en angustias. Definitivamente también todos pasamos por angustias. En diferentes grados, pero todos pasamos por angustias. Y eso es lo más importante. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la fortaleza espiritual solamente la podemos encontrar en el Dios fuerte y todopoderoso. En nadie más. No lo va a encontrar en las revistas o en los libros de autoayuda. Aquellos que han caído en depresión dicen, bueno, voy a leer un libro de autoayuda. Peor, se hunde más. ¿Sí o no, hermano Diego? Usted que es psicólogo. Amén, dice. Bueno, los libros diferentes libros. O se refugian en las redes sociales. Hay hermanos que dicen, bueno, para olvidarme de los problemas,
voy a entrar a todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, un montón de redes sociales, medios de comunicación que hoy en día hay. Pero hermanos, no es la solución. La solución solamente la encontramos en Cristo. Y repasando ya para terminar, que los hermanos ya quieren entrar a darse su chapuzón, primera y última vez, recordamos nada más. Primero, los problemas nos hacen recordar quiénes somos y trabaja en nuestro orgullo. Punto número 2, los problemas nos enseñan a que debemos depender de Dios en oración. Y tercero, los problemas nos recuerdan que la gracia de Dios es suficiente. Yo les animo, hermanos, estemos siempre atentos. Pablo dijo, así que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Usted pensará, yo ya estoy todos los días, estoy sirviendo bastante por acá, por allá, estoy en mi discipulado, voy a la célula, hago esto, hago lo otro. Pero la pregunta al final es, ¿pero cómo está su corazón? Porque lo que usted me menciona son solamente actividades que realiza, mas no lo que hay en su corazón. Así que el que crea que está firme, mire que no caiga. Oremos, hermanos. Padre amado, dependemos de ti, Señor, siempre en todo lo que hacemos, en las decisiones que en algún momento vamos a tomar, en palabras, en actitudes, en todo, Señor, dependemos de ti. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia estemos siempre atentos, orando, rogando, si es necesario, rogar a ti. Trabajar en nuestro corazón con el orgullo, pensando de que somos suficientes para poder afrontar problemas. Pero Padre, tú nos has enseñado en esta noche que tu poder se perfecciona a través de nuestra debilidad, de nuestra humildad, de nuestro corazón humillado ante ti, reconociendo, Padre, de que tu gracia es suficiente para nosotros. Te pedimos tu ayuda, que tu palabra siga siendo su obra perfecta en cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, somos el barro, tú el alfarero, y nos moldeas conforme a tu voluntad. Moldéanos, Señor, danos un corazón que se deje moldear. Te pedimos esto, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos.